En los últimos días de marzo de 1919, en una habitación humilde de Cuautla, Morelos, Emiliano Zapata leía en silencio una carta que acababa de llegar. No era la primera. De hecho, era la tercera en menos de 2 semanas que recibía del coronel Jesús Guajardo. Las 2 anteriores, manchadas de formalismo y palabras rebuscadas, habían sido ignoradas. Pero esta vez el tono era distinto, más directo, más suplicante. En ella, Guajardo prometía su rendición total, el abandono de las órdenes de Carranza y su adhesión completa al plan de Ayala. Decía querer redimirse, luchaba, según él, con el remordimiento de haber seguido a un traidor. Zapata, sentado sobre un banco de madera sin respaldo, mantuvo la carta entre sus dedos como si pesara 1 tonelada. A su alrededor, todo era silencio. Solo se escuchaban a lo lejos los cascos de los caballos y los pasos de los campesinos en el patio. Ignacio Rentería, su joven teniente de confianza, se acercó lentamente con una expresión dura en el rostro. «Mi general, ¿de verdad cree que este hombre ha cambiado?», preguntó sin rodeos. Zapata no respondió de inmediato. Solo miró por la ventana hacia el horizonte seco de Morelos y murmuró: «Hay promesas que se hacen con la boca y otras con la punta de un fusil». Por la noche, mientras la vela consumía su última gota de cera, Zapata escribió unas líneas en un trozo de papel. Era una nota breve, casi un susurro, dirigida a María, una mujer de Tepecuacuilco con la que mantenía un lazo secreto desde hacía 2 años. Nadie en el campamento sabía de ella. Nadie debía saberlo. María estaba embarazada, y aunque él no lo decía en voz alta, ese hijo lo inquietaba más que cualquier emboscada. En la carta le pedía paciencia, le hablaba del Evangelio de Mateo, de cómo la traición era parte del camino de los justos y de su deseo de que el niño naciera libre de la sangre y el miedo que él había sembrado. María, desde una pequeña casa de adobe cerca del río Amacuzac, leyó la carta al amanecer. Afuera, el canto de un gallo anunciaba un nuevo día, pero dentro de ella, todo era angustia. Tomó la decisión de seguir al convoy, aunque fuera a distancia. Sabía que algo no estaba bien. Lo había sentido en sus huesos desde que Guajardo mencionó Chinameca. Zapata, por su parte, comenzó a prepararse para el encuentro. Eligió personalmente a 12 hombres. No llevó escoltas pesados. No hubo gran desfile. Solo una orden. Vamos a escuchar a un hombre que dice querer paz. Pero si miente, que Dios lo juzgue antes que yo. Mientras subía a su caballo, lanzó una última mirada a la hacienda. Parecía que no iba a volver. Y justo en ese instante, Ignacio escuchó al general decir en voz baja: «Si te apasionan historias como esta, suscríbete y activa la campanita. Aquí revivimos las historias mexicanas que la historia no se atrevió a contar». Y así, sin más palabras, partieron rumbo a Chinameca. La madrugada del 10 de abril fue seca y sin viento. En Cuautla, mientras el cielo apenas clareaba, el pequeño convoy se formaba frente a la vieja casona que servía de cuartel. Zapata montó su caballo sin ayuda. Llevaba sombrero de ala ancha, chaqueta de manta gruesa y un cinturón cruzado con 2 cartucheras repletas. A su lado, Ignacio Rentería lucía una expresión tensa. Los demás hombres, casi todos campesinos convertidos en soldados, mantenían la mirada baja. Nadie hablaba, nadie reía. Sabían que no era una visita cualquiera. El trayecto hacia Chinameca pasaba por tierras que alguna vez fueron fértiles, ahora castigadas por el paso de columnas federales. En Cantetelco, un campesino viejo se acercó al grupo mientras cargaba un burro con leña. Murmuró sin levantar la vista: «Tenga cuidado, mi general, Chinameca no guarda santos». Zapata respondió con un gesto de respeto y prosiguió su marcha. Por el camino, los hombres del convoy cruzaron con pequeños destacamentos de soldados que afirmaban ser parte de la tropa de Guajardo. Vestían uniforme limpio,
botas lustradas y llevaban rifles nuevos, algo raro en tiempos donde cada cartucho valía más que un peso fuerte. Ignacio notó que uno de ellos escondía monedas de oro en un pañuelo. El brillo del metal no dejaba dudas. Pagaban con moneda carrancista. Señaló discretamente el gesto a su general, pero Zapata solo dijo: «Lo sé». Cerca del mediodía, al pasar por Tlaltizapán, un grupo de niños corrió detrás del convoy. Uno de ellos, descalzo, gritó: «Zapata no muere, Zapata es el sur». El general se volteó, levantó una mano en el aire y sonrió con tristeza. A cada kilómetro que avanzaban, el aire parecía pesar más. El silencio entre los hombres se volvió espeso como lodo. María, que venía atrás del grupo desde Amacuzac, montaba una mula prestada por un campesino que nunca preguntó nada. Cuidaba cada curva, cada cruce, manteniéndose siempre a distancia. Llevaba una bolsa con pan, agua, una cobija y la carta de Zapata doblada contra el pecho. El polvo del camino se le metía entre los dedos, pero no se detenía. No podía. En una parada breve, Ignacio se acercó a su general mientras éste bebía un poco de agua de una cantimplora desgastada. «Mi general, no me gusta esto. Algo no encaja». Zapata lo miró fijamente y le respondió con voz firme: «Lo sé, Ignacio, pero si el hombre miente, hay que mirarlo a los ojos cuando lo haga». Más adelante, ya cerca de la hacienda, las señales eran cada vez más evidentes. Tropas alineadas en los márgenes del camino, mujeres que cerraban puertas al paso del convoy y un silencio anormal en los pueblos vecinos. Parecía que la tierra misma se preparaba para un funeral. Cuando vieron a lo lejos el portón de Chinameca, ni un solo hombre habló. Solo se escuchaba el crujido de los arneses, el trote seco de los caballos y el lento avance de una historia que ya no podía detenerse. La hacienda de Chinameca se alzaba al final de un camino polvoriento, rodeada por campos resecos y cercas altas de piedra. Era una construcción robusta, con arcos coloniales y muros encalados, flanqueada por árboles torcidos que no ofrecían sombra ni alivio. En la entrada, una bandera constitucionalista ondeaba con desgano, colgada en un mástil de madera astillada. Todo lucía cuidadosamente dispuesto, demasiado limpio para un lugar que supuestamente servía de refugio militar. El portón principal se abrió lentamente, como si arrastrara consigo el peso de algo más que madera. Guajardo apareció en el centro del umbral. Vestía uniforme impecable, botas negras relucientes y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se adelantó algunos pasos con la mano extendida. «Mi general Zapata, es un honor recibirlo», dijo en voz alta, mientras los soldados alineados en ambos lados del patio hacían el saludo militar. Zapata desmontó con calma, no respondió al saludo con palabras. Solo asintió, y al pisar el empedrado del patio, sus botas resonaron con fuerza. A sus espaldas, Ignacio Rentería bajó del caballo como quien se prepara para algo irreversible. Observó los rostros de los soldados. Estaban serios, inmóviles, como estatuas entrenadas para no parpadear. Demasiada disciplina, demasiado control. Desde una colina cercana, María observaba todo. Había atado su mula entre unos arbustos y se cubría el rostro con un rebozo oscuro. Tenía los ojos clavados en el portón abierto, temblando, con la carta aún escondida en su pecho. Desde esa distancia podía ver a Zapata, pero no podía gritarle. No allí, no con tantos rifles apuntando a cada sombra. Dentro de la hacienda, Guajardo ofreció café y pan de sal. Zapata lo rechazó con cortesía. «No vengo a desayunar, vengo a escuchar», dijo. Guajardo fingió reír. «Siempre tan directo, general. Me gusta eso. Pasemos al fondo. Hay cosas que quiero mostrarle sobre mi tropa y su disposición para unirse a su causa». Zapata no se movió. Miró a Ignacio, luego al cielo.
«Muéstramelo desde aquí», replicó. Una tensión seca cubría el ambiente. Se podía cortar con un cuchillo. Los caballos comenzaban a agitarse, como si percibieran algo que los hombres aún se negaban a aceptar. Ignacio no despegaba los ojos del teniente de Guajardo, un joven moreno con mirada inquieta que llevaba el dedo demasiado cerca del gatillo. Guajardo insistió. Dio un paso más, ahora con el tono menos amable. «General, no hay razón para desconfiar. Estamos aquí por México. Usted, yo, nuestros hombres. ¿No es eso lo que quiere el pueblo? Unidad». Zapata dio un solo paso hacia adelante. «No más». El eco de sus botas volvió a retumbar en el patio. «El pueblo quiere justicia. Lo demás es teatro», respondió. María cerró los ojos por un segundo. Sabía que esa voz, tan firme como siempre, podía ser la última que escucharía. El sol estaba alto, los rifles alineados, y la traición ya respiraba dentro de esas paredes. A las 12 del mediodía en punto, el calor caía como plomo sobre el patio de la hacienda de Chinameca. Zapata avanzó 3 pasos más hacia el interior, guiado por Guajardo, mientras Ignacio Rentería se mantenía un par de metros detrás, con la mano discretamente apoyada sobre la culata de su revólver. El aire era denso, espeso como la tensión en el pecho de los hombres. Ninguno hablaba, ninguno sonreía. En los balcones y corredores de la hacienda, soldados del 52º Regimiento se mantenían inmóviles, sus rifles bien sujetos, apuntando levemente hacia abajo como quien disimula la intención. Desde afuera, la escena podía parecer una bienvenida oficial. Desde dentro, se sentía como una ceremonia fúnebre mal disfrazada. Cada ladrillo parecía latir, como si el edificio supiera lo que estaba por ocurrir. Guajardo alzó la mano, señalando hacia la escalinata. «Por favor, mi general, le mostraré los planos que organizamos para nuestras nuevas posiciones», dijo, mientras avanzaba con paso controlado hacia un escritorio improvisado al fondo del patio. Zapata asintió sin palabras. Apenas puso el pie en el segundo escalón, un grito rasgó el aire. No fue un grito de alerta ni de amenaza. Fue una voz fuerte, clara, que resonó en todo el recinto como una sentencia. «¡Viva Carranza!». La frase no era consigna, era la señal. Instantáneamente, más de una docena de rifles se alzaron al unísono y dispararon sobre el cuerpo de Zapata, que cayó hacia atrás sin emitir un solo sonido. Ignacio intentó correr hacia él, pero fue alcanzado en el hombro por una bala que lo hizo girar en seco y caer sobre el empedrado. Los demás hombres del convoy no tuvieron tiempo de reaccionar. 2 fueron abatidos en el acto. Otros se rindieron sin resistencia. El eco de los disparos se desvaneció rápido, pero el silencio que vino después fue más brutal. Guajardo no se movió. Se quedó de pie junto al escritorio, con las manos cruzadas detrás de la espalda, como si observara el cierre de un acuerdo comercial. Los soldados arrastraron el cuerpo de Zapata por el suelo de piedra, dejando un rastro de sangre que marcaba cada metro como una firma irreversible. Nadie lloró, nadie celebró. Desde lo alto de la colina, María lo vio caer. La imagen la atravesó como un rayo. Se tapó la boca con ambas manos para no gritar. Sintió una punzada aguda en el vientre. Su hijo no nacido se movió dentro de ella con violencia. La carta que llevaba junto al pecho se empapó de sudor y miedo. En silencio, María retrocedió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas y los dientes apretados. No podía hacer nada, no en ese momento. En el interior del cuartel, los soldados de Guajardo comenzaron a dispersarse. Los cuerpos de los hombres de Zapata fueron apilados cerca de la muralla. Los caballos que aguardaban afuera fueron tomados por la tropa como botín. Uno de los soldados, un joven de Veracruz, recogió el sombrero del general y lo guardó en su mochila, quizás sin entender el peso de lo que acababa de presenciar. Ignacio, sangrando, medio consciente, escuchaba a los hombres hablar en voz baja.
Uno de ellos dijo que la orden venía desde arriba, directa del Palacio Nacional. Otro respondió que les pagarían en oro por cumplir. Y mientras los nombres de Dios y Carranza eran usados para justificar el crimen, la traición ya estaba sellada. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros, porque lo que sigue es aún más duro que la bala que acabó con Zapata. Esa misma tarde, mientras el polvo aún no se asentaba en el patio de la hacienda de Chinameca, un mensajero partió rumbo a la Ciudad de México. Llevaba consigo un informe sellado con cera roja y las iniciales de Guajardo. El contenido era escueto y brutal. El objetivo ha sido eliminado. Solicito confirmación de entrega. Horas después, desde Palacio Nacional, la respuesta fue enviada con urgencia. Aprobado. Se autoriza el pago inmediato en moneda de oro. Procedan al silencio. En la capital, el periódico El Imparcial tituló al día siguiente: Cayó el enemigo del orden. Zapata, muerto en Chinameca. Las calles de Puebla, Toluca y Querétaro amanecieron cubiertas con afiches que celebraban el triunfo del ejército constitucionalista. Para el gobierno de Venustiano Carranza, aquello era un golpe maestro. El sur estaba descabezado. La amenaza del agrarismo radical, al menos en papel, había sido disuelta. Pero en Morelos, nadie creyó en la versión oficial. En pueblos como Temoac, Mazatepec y Tepalcingo, los campesinos leyeron las noticias con el corazón en la garganta. Las mujeres tejían rebozos en silencio. Los hombres dejaron de sembrar por un día. Los niños no fueron a la escuela. No hubo llanto en público, pero el luto se coló por todas las puertas como polvo seco. Nadie tocó las campanas. Nadie habló de victoria. Sabían que lo que había ocurrido en Chinameca no era una batalla, sino una ejecución. Ignacio Rentería, herido de gravedad, fue encontrado esa noche por un viejo arriero de Zacatepec que solía vender sal en las haciendas. Lo subió a su carreta sin hacer preguntas y lo escondió en una cueva usada antiguamente por insurgentes en la época de Morelos. Ignacio deliraba por la fiebre, repetía una y otra vez los nombres de los hombres caídos, maldecía a Guajardo y pedía perdón a Zapata por no haber hecho más. Llevaba una bala alojada cerca de la clavícula, una herida que lo acompañaría el resto de su vida. Mientras tanto, en una oficina del centro de la capital, un hombre vestido de traje gris contó cuidadosamente 2000 monedas de oro y las colocó dentro de una caja fuerte. Era el pago por el servicio excepcional del coronel Guajardo. El acta de recompensa fue firmada por un secretario de alto rango con tinta negra y manos firmes. Nadie discutió el monto. Nadie se preguntó cuántas vidas se podían comprar por ese precio. En los días siguientes, Guajardo fue recibido con honores en Cuernavaca. Se celebró una misa en la iglesia de San José, donde un sacerdote leyó pasajes del libro de los Reyes y habló de la necesidad de sacrificar a los falsos profetas por el bien del pueblo. Fue aplaudido por militares, políticos y empresarios de la región. Incluso hubo quienes levantaron copas brindando por la unidad nacional. Pero en Amacuzac, María encendió una vela al pie de una imagen de San Miguel Arcángel. Colocó la carta de Zapata a un costado, junto con una pequeña figura de barro que representaba a un niño dormido. No pronunció palabra. Solo miró al cielo oscuro y se prometió una cosa. Su hijo no nacería bajo el nombre del traidor, sino bajo la sombra del caudillo. La traición había sido comprada con oro, pero el silencio que venía detrás no se podía pagar con nada. Un año después de la ejecución, en una cantina olvidada de Tehuacán, Puebla, el aire denso y amargo del mezcal flotaba entre hombres que ya no sabían si hablaban por coraje o por remordimiento. Era abril de 1920. En una mesa del rincón, 2 exsoldados del 50 Lesitno Regimiento bebían en exceso. Uno de ellos, con la camisa abierta y el rostro agrietado por el sol, hablaba sin freno.
Su voz arrastraba el cansancio de alguien que llevaba mucho tiempo cargando algo que le pesaba más que el fusil. «Yo lo vi», decía entre trago y trago. «Vi cómo cayó Zapata, y no fue en combate, fue como perro traicionado. Le dimos la bienvenida con sonrisas y a la primera señal, ¡pum!, lo reventaron como si nada, lo arrastraron como animal muerto y luego se repartieron sus cosas». El otro hombre intentaba callarlo con un codazo y una mirada nerviosa. «Cállate, ¿quieres que nos callen a nosotros también?». Pero ya era tarde. En una mesa apartada alguien escuchaba. Ignacio Rentería, con el brazo vendado bajo el poncho y una cicatriz que le cruzaba la mandíbula, se mantenía en silencio. Había aprendido a volverse invisible, había dejado de ser teniente. Ahora era solo un hombre con memoria larga y tiempo suficiente para esperar. Pidió otra copa al cantinero. Pagó con un billete de 20 pesos doblado en 4 y al recibir el cambio dejó una moneda de cobre sobre la mesa como señal. Era una vieja costumbre zapatista. Cuando un compañero moría traicionado, la moneda marcaba la deuda de sangre pendiente. El cantinero lo miró, lo reconoció sin decir palabra y le hizo una leve reverencia con la cabeza. En esa cantina, todos sabían lo que había pasado en Chinameca, pero nadie lo decía en voz alta. Ignacio salió al amanecer. El sol aún no rompía el horizonte y las calles de Tehuacán olían a pan y tierra húmeda. Caminó lento hacia la estación de tren. En su bolsa llevaba algo más que ropa. Tenía una copia de la carta final de Zapata y una lista con los nombres de los oficiales presentes en la hacienda aquel día. La historia no podía quedarse encerrada en una cantina ni escondida en las cuevas de Morelos. Era hora de que el pueblo supiera la verdad. En los meses siguientes, Ignacio viajó por pueblos de Puebla, Oaxaca y Guerrero. No pedía alojamiento ni comida, solo pedía que lo escucharan. Reunía a campesinos bajo árboles, en plazas, en patios de escuelas abandonadas. Les hablaba de traición, de oro sucio, de la última mirada de Zapata. Mostraba la carta, enseñaba la bala que los médicos no pudieron extraerle y repetía siempre la misma frase: «No vengo a llorar al muerto, vengo a decirles quién lo mató». La historia comenzaba a cambiar. Ya no era la versión oficial la que circulaba. Ahora era la voz del único testigo que aún caminaba. Y mientras los generales recibían condecoraciones en la capital, en los pueblos del sur, empezaba a nacer otra figura, la del traicionado que vivía más en la memoria del pueblo que en cualquier estatua. En una calle polvorienta de Oaxaca, entre huertas de naranjo y muros de adobe que el sol resquebrajaba con furia, vivía una mujer bajo nombre falso: Rosa. Así se hacía llamar ahora María, escondida del mundo, del pasado y de cualquier mirada que pudiera reconocerla. Vivía sola con su hijo, un niño de 5 años que todos en el barrio conocían como Emiliano. Nadie preguntaba por el padre, nadie se atrevía, pero los ojos del niño, oscuros y serenos, hablaban por él. María trabajaba tejiendo rebozos y vendiendo hierbas medicinales en el mercado de la Plaza de la Constitución. Siempre iba con el rostro cubierto por un rebozo azul marino. Cada domingo visitaba la pequeña iglesia de Santo Tomás Xochimilco, donde confesaba en voz baja a un fraile franciscano. Era el único que sabía su verdad. No solo que ella había amado a Zapata, sino que había presenciado su caída, a lo lejos, con los ojos inundados de impotencia. El fraile nunca la juzgó, solo escuchaba y le dejaba una vela encendida frente a la imagen del niño Jesús con una espiga de maíz en la mano. Una tarde, Ignacio apareció. Había seguido pistas de boca en boca, rastros escondidos en cartas sin firma y nombres mal escritos en listas de refugios. Cuando tocó a la puerta, María lo reconoció de inmediato, a pesar del sombrero viejo y del rostro envejecido. No se abrazaron, no lloraron,
Solo se miraron como dos sobrevivientes que ya no tenían tiempo para fingir. Ignacio le entregó un sobre. Era la carta original que Zapata había escrito la noche anterior a su muerte. María la había enterrado junto a una maceta al pie del río Amacuzac antes de huir. Ahora, años después, esa carta regresaba a sus manos como si el tiempo se hubiera detenido. La leyó en silencio, sus dedos temblaban. «No sé si me alcanzará el día de mañana», escribía Zapata, «pero si no regreso, dile a nuestro hijo que su padre murió viendo de frente, no por gloria, sino porque no sabía vivir de rodillas». María cerró la carta y la guardó bajo su blusa, junto al corazón. Miró a Ignacio y le pidió solo una cosa. «No le digas a Emiliano cómo murió su padre, dile por qué». En los días siguientes, Ignacio no descansó. Visitó escuelas rurales, habló con maestros, entregó copias de la carta a los que sabían leer y tenían valor para contarla. Escribió panfletos con su puño tembloroso. En ellos no pedía venganza, pedía memoria. El niño Emiliano, ajeno aún a todo, solía jugar con palos en el patio trasero, fingiendo ser un jinete. Cuando alguien le preguntaba quién quería ser de grande, él no respondía presidente ni soldado. Decía: «Yo voy a defender a los que nadie escucha». María lo observaba desde la ventana, en silencio. Y aunque cargaba un dolor que le cruzaba el pecho desde aquel día en Chinameca, una parte de ella sabía que Zapata, de algún modo, aún cabalgaba. Después de la ejecución, el cuerpo de Emiliano Zapata fue exhibido brevemente en Cuautla para calmar rumores. Un fotógrafo del ejército tomó una imagen con los ojos semicerrados del caudillo y un cartel improvisado sobre el pecho que decía: «Zapata, muerto en combate». Aquella imagen fue publicada en varios periódicos del país, pero algo no encajaba. Los campesinos que habían conocido al general aseguraban que ese rostro no era el mismo, que el bigote estaba recortado de forma distinta, que los brazos colgaban de una manera forzada, como si hubieran sido colocados. Con el tiempo, comenzaron a circular versiones contradictorias. Algunos decían que el cadáver había sido enterrado en una fosa sin nombre, cerca de la misma hacienda donde fue abatido. Otros afirmaban que fue llevado en secreto hacia Cuernavaca, cubierto con un zarape rayado y luego incinerado en una carbonera vieja del ejército. Un coronel retirado llegó a contar en una borrachera en Tlaxcala que el cuerpo fue trasladado en carreta, tapado con costales de maíz, para ser lanzado al río Apatlaco en medio de la noche. Pero entre tanta versión, solo una voz parecía tener sentido: la de Ignacio Rentería. En su andar por los pueblos del sur, Ignacio contaba lo que había visto con sus propios ojos. No especulaba, no adornaba, solo repetía una y otra vez lo mismo: lo mataron sin honor, lo arrastraron como a un ladrón y luego escondieron su cuerpo como si su sola carne fuera peligrosa. Mostraba la carta, enseñaba la cicatriz en el pecho, la bala que aún cargaba en el hombro, y hablaba con una serenidad que daba miedo. En Apizaco, en una reunión improvisada bajo un jacarandá, un niño de no más de 8 años levantó la mano y preguntó: «¿Y si Zapata vuelve? Mi abuela dice que él va a regresar en cuerpo de jaguar». Ignacio lo miró sin burlarse. Se agachó, le puso una mano en el hombro y respondió: «No, hijo, Zapata no vuelve en cuerpo de animal. Vuelve cuando ustedes recuerdan por qué luchaba, cuando cuidas esta tierra, cuando no dejas que te roben el maíz, cuando dices la verdad aunque te cueste». En ese momento, el silencio fue absoluto. Los hombres comenzaron a llevar flores al lugar donde supuestamente lo habían enterrado. Cruzaron con machetes los matorrales de Chinameca buscando alguna señal. Algunos decían que al pisar la tierra,
sentían un escalofrío que subía por la espalda. Otros simplemente se sentaban allí a rezar, murmurando salmos del Antiguo Testamento y dejando veladoras con la imagen de San Judas Tadeo. El mito del cuerpo perdido de Zapata ya era más poderoso que su cuerpo mismo, porque lo que el gobierno intentó ocultar, el pueblo comenzó a guardar como tesoro. En cada rancho, en cada milpa, en cada esquina donde se decía su nombre en voz baja, la figura de Zapata comenzaba a crecer otra vez. No como un hombre perfecto, sino como un hombre real, traicionado, valiente, humano. Y esa versión, más temida que cualquier ejército, empezaba a tomar fuerza. El 17 de junio de 1921, en una calle secundaria de Monterrey, justo detrás del viejo mercado de la Purísima, se escucharon 4 detonaciones secas al filo de la medianoche. Nadie gritó, nadie corrió. Cuando la policía llegó, encontraron un cuerpo tirado boca arriba, con 3 impactos en el pecho y 1 en la frente. La prensa local apenas lo mencionó al día siguiente, con un titular breve: hombre armado asesinado en aparente ajuste de cuentas. No era un hombre cualquiera, era el coronel Jesús Guajardo. Murió sin escolta, sin testigos, sin honores. Llevaba consigo una libreta pequeña en el bolsillo interno de la chaqueta, manchada de sangre. Dentro, anotaciones de pagos pendientes, nombres, fechas, montos en monedas de oro. Ninguna mención de Chinameca, pero quienes lo reconocieron en la morgue sabían que ese silencio también era parte de su condena. El gobierno no emitió comunicado, no hubo misa oficial. Lo enterraron en un panteón militar de segunda categoría con una cruz de madera sin inscripción. Para los altos mandos, Guajardo ya había cumplido su función y dejado de ser útil. En Veracruz, una semana después, corría un rumor entre los cargadores del puerto. Un hombre que vendía pequeños cuadernillos en papel reciclado, con tapas de cartón y hojas cosidas a mano, ofrecía un texto titulado Chinameca no olvida. No decía autor, solo tenía una firma grabada al final de cada copia. Ir. Los pocos que leían esos textos encontraban en sus páginas la narración exacta de lo ocurrido el 10 de abril de 1919. Detalles que solo alguien presente podría haber conocido. El sonido del primer disparo, la expresión de Zapata al girarse, el nombre del soldado que gritó «¡Viva Carranza!», la frase de Guajardo segundos antes de ordenar fuego. Algunos pensaban que era un invento. Otros sabían que era la única versión verdadera que quedaba. Ignacio Rentería no buscaba venganza pública. No gritaba nombres, no daba entrevistas, solo dejaba rastros, como semillas en tierra fértil. Sabía que la historia oficial tenía dinero, imprentas, escuelas y estatuas, pero también sabía que el pueblo tenía memoria, rabia y sed de justicia. En Oaxaca, María recibió la noticia de la muerte de Guajardo por boca de un vendedor de lotería que gritaba los titulares del diario. No dijo nada, solo cerró la puerta, encendió una vela frente a la Virgen de Guadalupe y colocó sobre la mesa la carta de Zapata, ahora amarillenta por el tiempo. Su hijo, Emiliano, ya tenía 5 años. Jugaba en el patio con un caballito de madera. «¿Mamá?», preguntó el niño desde la ventana. «¿Por qué encendiste la vela?». María no respondió de inmediato. Lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. Finalmente dijo: «Porque alguien que hizo daño ya no podrá hacerlo más». Y aunque nunca mencionó nombres, en su voz había una paz que no conocía desde aquel día en Chinameca. La justicia había llegado. No por tribunales, ni por leyes, ni por discursos, sino por el mismo camino por donde vino la traición, en silencio, pero con firmeza. Décadas más tarde, cuando la revolución ya se enseñaba con mapas, fechas y nombres en las escuelas primarias, Emiliano Zapata era apenas una silueta con bigote en los libros de texto gratuitos. Se hablaba de su lucha por la tierra, de su lema «Tierra y libertad». Pero Chinameca
aparecía como un simple lugar de caída en combate. Nadie mencionaba que fue traicionado. Nadie contaba que fue emboscado por un hombre al que había ofrecido su confianza. El nombre de Guajardo estaba reducido a una línea sin detalles. La historia oficial prefería el mármol al barro. Sin embargo, en los pueblos de Morelos, la verdadera historia seguía viva. No en documentos, sino en la voz de los abuelos. En los portales de Tepoztlán, en las milpas de Ayala, en las reuniones nocturnas de Cuautla, todavía se hablaba del caudillo que enfrentó al poder sin doblar la cabeza. Se repetían con precisión los hechos del convoy, el silencio del caballo al entrar en la hacienda, el grito maldito que activó las balas y el arrastre del cuerpo sin dignidad. Ignacio Rentería nunca fue capturado. Algunos decían que murió en una cabaña de Guerrero, rodeado de cuadernos y papeles llenos de anotaciones. Otros afirmaban que cruzó la frontera hacia Guatemala, donde vivió como carpintero hasta sus últimos días. Pero nadie lo vio morir, como si su propio destino se hubiera disuelto en la misma neblina donde tantas veces caminó para no ser visto. María fue enterrada en Oaxaca con su verdadero nombre, María de la Luz Morales, en una lápida sencilla junto a un árbol de guaje. Nadie colocó coronas, pero alguien dejó una carta plastificada en la tumba. Era la misma que Zapata había escrito aquella madrugada. Ya nadie sabía quién la había puesto ahí. Emiliano, su hijo, nunca fue soldado. Creció entre libros, ayudando a su madre a vender plantas y tejiendo preguntas con cada historia que escuchaba. Fue maestro rural. Recorrió comunidades de Puebla, Chiapas y Guerrero, enseñando a leer y escribir. En sus clases hablaba de justicia. No usaba nombres, no pronunciaba discursos de guerra, pero cuando los alumnos preguntaban qué era la dignidad, él respondía: es no vender tu alma por monedas. En una de sus últimas cartas, escrita ya viejo desde una aldea de la Sierra Norte, Emiliano escribió: no sé si mi padre murió como dicen, pero cada vez que alguien lucha por lo justo, algo de él vuelve a caminar con nosotros. Porque la historia, la verdadera historia, nunca muere por completo. Puede ser enterrada, silenciada, disfrazada, pero en cada campesino que defiende su tierra, en cada madre que cría en silencio, en cada maestro que enseña sin miedo, Zapata sigue cabalgando. Y en los corazones que se niegan a olvidar, Chinameca no es un lugar, es una herida abierta que aún duele, pero también una llama que no deja de arder.